Los ferrocarriles de Hitler, la espina dorsal del Tercer Reich. Sin el sistema ferroviario, Alemania no habría podido luchar en una guerra. Una parte vital de la máquina de guerra con un oscuro secreto. Nadie podía escapar, los trenes estaban por todas partes. Ayudó a posibilitar la mayor atrocidad de la historia. La función fundamental de los trenes era llevar a judíos de toda Europa a estos centros de exterminio. Un régimen diabólico que asesinó a 6 millones de judíos. Los trenes entraban por ahí y bajaban a las personas por aquí para llevarlas directamente a las cámaras de gas. Esta es la historia de los ferrocarriles de la muerte de Hitler. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial ordenados por Hitler para asegurarse la dominación del mundo. Han sobrevivido como recuerdos oscuros de la ambición militar y fanática del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi Megaestructuras 4, los trenes de la muerte de Hitler. El 6 de julio de 1942, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, viajaba al campo de concentración de Auschwitz. Había ordenado al comandante del campo, Rudolf Höss, ampliar el campo para poder asesinar a judíos a escala industrial. Descarga, separación de hombres y mujeres, selección y eliminación. Todo parece estar bien organizado, comandante, pero debe prepararse para trabajar más. Se enviarán muchos más transportes a Auschwitz en el futuro. Para llevar a los prisioneros al campo, Himmler contaba con la amplia red ferroviaria nazi. El historiador James Holland ha viajado hasta Polonia para comprender la función de los trenes en la muerte de millones de personas. Es uno de los restos más sobrecogedores de la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Auschwitz es el campo de concentración nazi más grande de todos. Madre mía. Es enorme. Tiene un tamaño gigantesco. Se destruyeron 8 aldeas para construir este campo. La principal estaba aquí, Birkenau, que fue totalmente eliminada. Unas 176 hectáreas. Es totalmente monstruoso. Y aquí están las vías. Esto era el final de la línea. Esto era un campo de exterminio, construido para asesinar a gente a escala industrial. Cuesta muchísimo hacerse una idea. Traían aquí a los judíos desde todas las partes de Europa. La mayoría venía en tren. La única forma de dirigir todo el sistema del campo de concentración, trayendo a tantísimos prisioneros a los distintos campos, era el tren. La historia de los campos de concentración comenzó después de la Primera Guerra Mundial. La derrota arruinó a Alemania por completo y el país se sumió en la pobreza. Adolf Hitler pronunció discursos basados en el odio en los que aseguraba una conspiración de los judíos. Hitler siempre fue un antisemita patológico, pero ¿por qué los odiaba? Claramente concentraba mucho de su odio y resentimiento por la pérdida de la Primera Guerra Mundial en los judíos, y manipuló esta idea a nivel político encontrando a otros culpables, y esa culpa recayó en los judíos. Hitler clamaba venganza. Su mensaje antisemita se popularizó y el número de miembros del partido nazi se disparó.
Heinrich Himmler, que anteriormente se dedicaba a vender fertilizantes, se unió al partido en 1923 y rápidamente fue ascendiendo. 6 años más tarde fue nombrado líder del ejército paramilitar del partido nazi, las temibles SS. Las SS eran una red gigantesca de personas y burocracia, y desempeñaban un papel fundamental a la hora de aplicar la ideología nazi. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, iniciaron la persecución de judíos alemanes. El antisemitismo es una parte esencial de la ideología nazi. Y Himmler era un gran defensor de la creencia de la supremacía y la superioridad de la raza aria. Las leyes contra los judíos fueron excluyendo de forma progresiva a los judíos de la sociedad alemana. Se destruyeron sinagogas y se destrozaron negocios judíos. Casi la mitad de los judíos alemanes huyeron a otros países europeos y a Estados Unidos, aunque se quedaron unos 300.000. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Hitler ordenó el ataque desde su tren privado, el América. Este centro de mando móvil estaba equipado con todo lo necesario para mantener la comunicación constante con sus generales en el frente. Polonia cayó en tan solo 5 semanas, y los nazis controlaban la población judía, que era casi 7 veces superior a la alemana. Esta cifra era una de las razones por la que Himmler ordenó que los judíos polacos debían ser tratados con más severidad que los alemanes. En cierto modo, los nazis lucharon 2 guerras, una para ocupar territorios y una guerra ideológica contra los judíos. Himmler quería eliminar completamente a los judíos de la sociedad polaca y redactó una orden que establecía que debían ser separados en zonas cerradas de pueblos y ciudades a las que llamó guetos. La primera medida es la concentración de los judíos de las poblaciones del campo en las ciudades más grandes. Muy bien. Manténme al tanto de todos los avances de estos planes. Los nazis establecieron guetos cerca de las conexiones ferroviarias más importantes. Las principales estaban en Varsovia, Łódź y Cracovia. Entre octubre de 1939 y diciembre de 1940, casi los 2 millones de judíos que había en Polonia fueron trasladados a guetos de todo el país. Estaban situando a los judíos en una parte de la ciudad muy pequeña, normalmente en viviendas de muy mala calidad, obligando a familias enteras a vivir en una sola habitación. A los ocupantes se les negaban los derechos humanos más básicos. Los alemanes limitaban los productos alimenticios que entraban a los guetos, de modo que el hambre era una característica muy común. La gente no solo moría de hambre, sino que también moría por epidemias que se propagaban por estos lugares tan superpoblados. Pero los guetos eran una solución temporal. Mientras se fue intensificando la lucha por Europa, los nazis comenzaron a considerar a los judíos jóvenes y sanos como una parte importante de su máquina de guerra. Con la ampliación del Reich, se fueron necesitando fuerzas de ocupación y, por supuesto, era necesario luchar, por lo que el personal de las fábricas y de proyectos de trabajo era cada vez menor. ¿Y de dónde sacaban trabajadores? Pues de los prisioneros de guerra, esclavos. Todas estas personas que trabajaban contra su voluntad tenían que vivir en campos de los que no pudieran escapar. Los mayores se construyeron en lugares con importantes conexiones ferroviarias en Auschwitz, Buchenwald y Sachsenhausen. En marzo de 1942 había 13 campos de concentración principales. Las condiciones eran inhumanas, aunque aún no eran campos de exterminio organizados. Allí enviaban a judíos y otros enemigos del Tercer Reich como polacos, soviéticos, testigos de Jehová y homosexuales. La red ferroviaria permitió a los nazis ampliar su alcance para proyectar y controlar su poder. Los campos conectados por tren comenzaron a trabajar para el Reich.
Al sur de Polonia, el arqueólogo de conflictos Tony Pollard está explorando el campo de concentración de Gross-Rosen. Al final de la guerra, era uno de los mayores campos de concentración nazis, al que llegaban prisioneros de todos los rincones del Reich en tren. Arbeit macht frei. El trabajo os hace libres. La única forma de que el trabajo hiciese a alguien libre aquí era con la muerte, porque justo eso era lo que hacían los nazis, hacer que la gente trabajase hasta morir. El campo se construyó aquí por una razón concreta: que los esclavos trabajasen en la gigantesca cantera de granito adyacente. Aún quedan restos que pueden darnos una idea de la escala industrial de lo que se hacía aquí. Esto parece un funicular, pero este sistema se utilizaba para retirar rocas de la cantera. Se trataba de un sistema de poleas con el que movían pequeños vagones por las vías para bajarlos al agujero. Los trabajadores de abajo levantaban las piedras a pulso, en algunos casos muy pesadas, y las metían en esos vagones. Luego volvían a remolcarlos arriba y los ponían en unos pequeños raíles que transportaban las rocas a la estación ferroviaria principal. El granito se transportaba desde la estación hasta los rincones más lejanos del imperio nazi. Desde la parte de abajo de la cantera, la perspectiva de este lugar es totalmente diferente. Y este vacío representa cientos de miles de toneladas de materia prima extraída de aquí, que se transportaron en tren y que utilizaron los nazis para construir su imperio. De aquí se sacaron los pilares del Tercer Reich. Esta piedra se utilizó para construir edificios públicos, puentes y carreteras. Algunas eran tan grandes que era imposible subirlas a vagones para sacarlas, de modo que las rompían, normalmente a mano, utilizando picas y martillos. Y por si ese trabajo no fuese suficiente, también hay que visualizar a los guardias de las SS rodeando la cantera y observando cada movimiento. Si uno no levantaba peso, si no se trabajaba como era debido, según ellos, las consecuencias podían ser mortales. Este campo de Gross-Rosen era famoso por su estricto régimen. Era una pesadilla. Es lo único con lo que puedo definirlo. Era un lugar totalmente terrorífico. El tratamiento inhumano de los nazis suponía que los presos que llegasen en malas condiciones físicas acabaran muriendo con rapidez. El trabajo era un recurso constante. Era como material desechable, de modo que no les interesaba que la gente viviese demasiado, por lo que les hacían pasar hambre con raciones diminutas que eran muy escasas para el tipo de trabajo físico al que los sometían. La esperanza de vida de Gross-Rosen podía ser de 3 semanas. Pero el tren mantenía el funcionamiento del campo trayendo un suministro constante de esclavos. Aquí se transportaban 2 materias primas, por horrible que sea llamar materias primas a las personas, pero era exactamente lo que hacían los nazis. Con el avance de la guerra, fue aumentando la demanda de materias primas y otros materiales de guerra. Gross-Rosen se amplió enormemente hasta alcanzar casi 100 subcampos y todos sus centros estaban interconectados por tren. La capacidad del campo era de 80.000 presos. Cada campo tenía su especialidad, su papel, ya fuese en industria, fabricación de munición, armamento, o como en Gross-Rosen la extracción de materias primas, y todos ellos dependían de los trenes para el transporte. El lado oscuro del sistema ferroviario era el transporte de personas, el movimiento de las víctimas de los campos de concentración, personas a las que se trasladaba para que trabajasen como mano de obra esclava. Pero los trenes no solo eran esenciales para trasladar esclavos a los campos nazis.
En junio de 1941, Hitler le declaró la guerra a la Unión Soviética. En otoño, las fuerzas alemanas avanzaron al este hacia Moscú y la red ferroviaria nazi se adentró en la Unión Soviética. En total alcanzó un recorrido de 100.000 kilómetros que atravesaban 12 países. El sistema ferroviario alemán era una parte fundamental de la máquina de guerra alemana. Los trenes eran la única forma de que Alemania transportase de un lugar a otro suministros, carbón, armas, hombres, prisioneros y judíos. Si no, Alemania no podría haber librado una guerra. Pero en la Unión Soviética, los trenes nazis se enfrentaron al mayor desafío de su historia. En las profundidades del territorio ruso, el ejército nazi dependía de la llegada en tren de hombres y armas de todo el Tercer Reich. Tony Pollard ha viajado hasta la terminal de Gniezno, en el centro de Polonia. Esto es increíble. Aquí cargaban y descargaban los trenes. La terminal funcionaba para líneas ferroviarias de importancia estratégica que llegaban a la Unión Soviética. Municiones, tropas, artillería, tanques, todo se cargaba aquí en vagones, porque la próxima parada era el frente ruso y la función de este lugar era abastecer al frente alemán. Los suministros llegaban al ejército con bastante regularidad. En diciembre, la vanguardia había avanzado hasta llegar a 29 kilómetros de Moscú. Esta es la base de la guerra, que llega hasta casi 1 kilómetro. Durante la guerra, esto era un hervidero de movimiento. Conforme los nazis fueron avanzando hacia el este, tomaron el control de grandes cantidades de población rusa. Cuando los alemanes entraron en la Unión Soviética, ya no solo se enfrentaban a miles de judíos, sino a millones, lo que les supuso un problema, porque la cantidad era tal que perdieron la capacidad de enviarlos a otros lugares. Tras el brutal tratamiento de los judíos polacos en los guetos, el antisemitismo nazi volvió a aumentar. Esta vez no tenían intención de llevar judíos a los guetos. Los judíos fueron ejecutados en masa. Les sacaban de sus pueblos, los llevaban a ciudades, los acorralaban y los llevaban a una fosa, donde les tiraban tras dispararles en la nuca. Entre junio y diciembre de 1941 asesinaron brutalmente a alrededor de 500.000 de hombres, mujeres y niños judíos. Fue un genocidio a escala local, en lugares familiares, en bosques donde caminaban antes de la guerra, zonas de recreo que de repente se convirtieron en lugares de exterminio. En agosto de 1941, Himmler viajó a la ciudad soviética de Minsk y fue testigo de una ejecución en masa. Himmler quedó horrorizado. Le pareció algo repugnante y atroz ver a sus hombres pasar por algo tan traumático, de modo que propuso hacerlo de otra forma. En Alemania, los científicos nazis experimentaban con gas como método alternativo para la ejecución en masa. Al final, construyeron cámaras de gas creyendo que serían más eficaces y menos traumáticas para los soldados nazis. En el frente oriental se detuvo la campaña para tomar Moscú. El ejército necesitaba una media de 75 trenes al día para mantener el suministro de hombres, comida y munición, y recibía menos de la mitad. No había suficientes locomotoras ni suficientes vagones de mercancías para transportar todo el material de guerra. Tras 3 meses de intensa lucha y la pérdida de casi 250.000 vidas alemanas, los nazis no lograron conquistar Moscú. Y Hitler culpó a encargados de los trenes. Los alemanes creían que ganarían en 3 meses y lo organizaron todo para una victoria muy rápida. Pero no fue así. Fue el primer gran fracaso de la guerra y Hitler estaba furioso. Despidió al jefe del sistema ferroviario en el frente oriental y convocó al prometedor miembro nazi Albert Gansenmüller en el Ministerio de Transporte en Berlín. Doctor Gansenmüller, el transporte del Este está en crisis. Pero el ministro Speer me ha asegurado que tomarás medidas firmes para solucionar esta situación.
Mein Führer, le garantizo que no descansaré hasta controlar la situación. Podemos conseguir más material ferroviario, agilizar la carga y la descarga y reformar el programa de reparaciones. Magnífico. Espero los informes con sus progresos. Gracias, Mein Führer. Además de mantener el suministro de la máquina de guerra en el frente oriental, Gansen-Müller tenía que proporcionar a Himmler trenes suficientes para transportar prisioneros a los campos de concentración. Siempre hubo un conflicto con el sistema ferroviario entre la prioridad que se le daba al movimiento de personas y la prioridad que se le daba al movimiento de material bélico. El conflicto se basaba en los horarios, en los recursos, en las rutas y en el material. Gracias, eso es todo. Gansen-Müller hacía todo lo posible por satisfacer la creciente demanda de trenes de Himmler. Han salido trenes diarios con 5.000 judíos desde el 22 de julio de Varsovia a Treblinka a través de Malinkia. También hay un tren que viaja 2 veces a la semana con 5.000 judíos desde Przemysl a Belzec. Gansen-Müller enviaba a decenas de miles de judíos a campos de concentración, aunque también tenía otra responsabilidad especial. Debía supervisar los fantasiosos planes del Führer de un gigantesco sistema ferroviario nuevo, una red de transporte apta para la superraza alemana. En julio de 1942, la red ferroviaria nazi funcionaba a pleno rendimiento, abasteciendo al ejército alemán y transportando judíos a campos de concentración. Hitler encargó al jefe de ferrocarriles Albert Gansen-Müller la construcción de un gigantesco sistema ferroviario completamente nuevo con vías de 3 metros de ancho. Excelente. Será una estructura de transporte digna del Reich. Aumentando la anchura de las vías a 3 metros e instalando vagones de 2 pisos, mejoraremos enormemente nuestro sistema de trenes. Pero aumentar el ancho de las vías de todo el Reich requeriría cientos de kilómetros de líneas nuevas y la construcción de trenes totalmente nuevos. Es un concepto totalmente visionario, Mein Führer. Sin embargo, requiere la construcción de vehículos nuevos. Y si doblásemos o triplicásemos el número de líneas de medida estándar, podríamos utilizar los materiales y la infraestructura que ya tenemos. Las vías existentes están obsoletas y son inútiles para el transporte masivo. Naturalmente, Mein Führer. Muy a su pesar, Gansen-Müller acepta el extravagante plan de Hitler, aún sabiendo que seguir con ese plan agotaría los recursos del sistema ferroviario dado el aumento del transporte de prisioneros a los campos. A principios de 1942, los nazis comenzaron a aumentar su proyecto de erradicar a los judíos de Europa. Lo llamaron la solución final. En ese momento admiten por primera vez que iban a construir campos de exterminio y ejecutar en masa grandes multitudes de judíos y otras personas indeseables de Europa. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, se reunió con el comandante del campo de Auschwitz, Rudolf Höss, en Berlín para informarle de su horrible plan. Comandante Höss, tome asiento. Le he pedido que venga desde Polonia para comunicarle algo de suma importancia. El Führer ha ordenado la solución definitiva para el asunto judío. Nosotros, las SS, tenemos que aplicar esta orden y he escogido a Auschwitz para este fin. Espero poder contar con su cooperación y ayuda en esta empresa. Por supuesto, Herr Reichsführer. James Holland está investigando por qué Auschwitz fue tan esencial para los planes de Himmler.
Justo detrás de mí está la estación de la localidad de Auschwitz, y estas son las vías que llevaban a los campos. Pero lo más interesante está aquí. Esta es la línea principal que lleva a Viena por el sur y a Cracovia por el norte. Esto es muy importante si pensamos en el emplazamiento de los campos, porque una de las razones principales de que se erigiesen aquí fue la proximidad a una gran red ferroviaria, y que estuviese algo apartado del camino marcado, lejos de miradas indiscretas. Y esto es lo más significativo, porque sin el sistema ferroviario no podrían haber existido los campos de exterminio, porque los trenes eran el único modo de trasladar a los prisioneros. Como preparativo para la solución final, ampliaron Auschwitz. Se escogió un nuevo lugar a poco más de 2 kilómetros del campo principal, Auschwitz-Birkenau. La capacidad del campo aumentó hasta 100.000 personas. Y en el extremo oeste del emplazamiento convirtieron 2 granjas en cámaras de gas. El genocidio se convirtió en un exterminio mucho más centralizado. La importancia de las redes de transporte aumentó mucho y los trenes tenían una función esencial al traer a judíos de toda Europa a estos centros de exterminio centralizados. Para los nazis, todas las líneas ferroviarias llevaban a Auschwitz. En 1942 llevaron al campo a 200.000 judíos desde 10 países. Este es uno de los vagones que se utilizaba para transportar hasta aquí a muchas víctimas. Para la mayoría de los presos, ese viaje sería el último. Aquí estoy abriendo la puerta. Y por supuesto, durante esos horribles transportes, se hacía exactamente igual. Con lo que pesa, es muy pesado e imponente. Este es un vagón de carga. No está diseñado para llevar humanos. Y aún así hacinaban a 70, a veces a más de 100 personas aquí dentro. En ocasiones las mujeres tenían que llevar a sus hijos en brazos porque no había espacio suficiente para que estuviesen en el suelo. Los tenían aquí durante 2, 3, 4 días. Era una barbarie inhumana. El único inodoro que había a bordo era un cubo de madera. Una de las cosas que la gente recuerda cuando rememora estos viajes es el hedor, y para muchos son momentos de gran vergüenza. Por primera vez tenían que sentarse en un cubo delante de 80 personas a hacer sus necesidades, y el cubo rebosaba muy rápidamente, de modo que el vagón estaba lleno de excrementos. Sin apenas comida ni agua, algunos no pudieron aguantar en esas condiciones. La gente moría en esos vagones, de modo que se mezclaban los vivos con los muertos y los utilizaban como asiento. La gente que recuerda esos viajes dice que eran terribles, una experiencia imposible de imaginarse. Para los que sobrevivían al viaje, la última parada era la rampa de descarga de Auschwitz-Birkenau. Por aquí entraban los trenes, y aquí es por donde bajaba la gente y hacían el proceso de selección. La selección de quienes iban a ser esclavos, los que vivirían un poco más, y a los que se llevaban directamente a las cámaras de gas para ser ejecutados. Separaban familias sin previo aviso, y normalmente condenaban a los hombres a trabajos forzados y enviaban a las mujeres y a los niños directos a las cámaras de gas. No es necesario tener mucha imaginación para hacerse una idea de la larga línea de vagones y los miles de hombres, mujeres y niños aterrorizados siendo agrupados, con los guardias gritándoles y empujándoles. Es un lugar espantoso, de verdad. Para la gran mayoría de los judíos enviados a Auschwitz,
Este era el final de la línea. Todo acababa en las cámaras de gas. Para unos pocos, Auschwitz era la entrada a un nuevo sistema de redes ferroviarias que les transportaba por todo el continente europeo para formar parte del gigantesco sistema de esclavos. Pero para Hitler, los trenes no trasladaban a los prisioneros con la suficiente rapidez. Convocó a Himmler en la sede de la guarida del Lobo al norte de Polonia. Deben adoptarse todas las medidas necesarias para llevar a cabo la solución final. Deben aplicarse las disposiciones adecuadas. El transporte a los campos del este se ha visto limitado por el número de trenes disponibles. Ordenaré a mi gabinete que se ponga en contacto con el secretario de Estado de Transporte para ver cómo se puede resolver este asunto. La red ferroviaria nazi debía realizar uno de los mayores movimientos de personas de la historia. En julio de 1942, Albert Gansen-Müller transportaba a los judíos a centros de exterminio tan rápido como podía. Pero para Heinrich Himmler no era suficiente. Himmler había ordenado el traslado de casi 2 millones de judíos polacos de los guetos a las cámaras de gas. Dr. Gansen-Müller, al habla el Reichsführer de las SS, Himmler. Reichsführer, no esperaba su llamada. Escuche, necesitamos más trenes. Son esenciales para poder realizar todos nuestros planes. Los transportes deben ampliarse. Sí, Reichsführer. En mayo de 1942, las SS de Himmler tenían 6 centros de exterminio operativos, todos ellos completamente secretos. Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek y Auschwitz. En Auschwitz, el historiador James Holland encuentra pruebas de cómo los nazis aumentaron aún más su capacidad de exterminio. Esta línea adicional de aquí se desvía directamente hacia el corazón de Auschwitz-Birkenau. Se construyó bien avanzada la guerra a principios de 1944 con el único fin de acabar con los últimos resquicios de judíos europeos. En mayo, junio y julio de 1944 trajeron aquí a 430.000 judíos, principalmente mujeres y niños. Los nazis tenían prisa por acabar el trabajo tan atroz que habían empezado. Al ampliar la línea hacia la puerta de entrada y al centro del campo, los trenes podían acercarse mucho más a las cámaras de gas y descargar con más rapidez. Justo por aquí es donde acababa la línea. Y terminaba aquí porque a ambos lados se encuentran las cámaras de gas. En total, se utilizaban 5 cámaras de gas para procesar a los recién llegados. Les decían a los prisioneros que debían ducharse y les llevaban a una sala subterránea para desvestirse antes de ser enviados a las cámaras de gas adyacentes. El gas Zyklon B se echaba por los conductos de ventilación del tejado. Cuando terminaba de hacer efecto, los cadáveres se trasladaban al crematorio contiguo. En total, Auschwitz podía deshacerse de más de 4.500 cadáveres en un día. Auschwitz-Birkenau perfeccionó una especie de sistema de genocidio en masa, y aquí las cámaras de gas funcionaban día y noche con gran eficacia. Hitler, alejado del horror de las cámaras de gas, se concentraba en su plan de un glorioso nuevo sistema ferroviario gigante. Sus diseñadores llegaron a trazar hasta 47 proyectos diferentes de locomotoras nuevas. Gran trabajo. Un proyecto de este tamaño será un gran desafío de ingeniería. Con 6 metros de ancho y casi 7 metros de alto, esta locomotora eléctrica diésel dejaba en ridículo a los demás trenes de las vías nazis. Tiraría de 10 gigantescos vagones y llevaría a casi 2.000 pasajeros en un entorno de puro lujo.
Sería el mayor tren de pasajeros jamás construido, que tenía incluso su propio cine con 200 asientos. Hitler siempre vivió en un mundo bastante irreal y fue yendo a peor conforme avanzaba la guerra. Resulta completamente absurdo que por una parte orquestase el Holocausto y por otra soñase con un tren magnífico para cuya construcción no tenía los recursos. A finales de 1944 cambió el rumbo de la guerra. Al este del río Vístula, al norte de Polonia, los nazis se retiraban frente al ejército rojo resurgente y los campos de concentración corrían el peligro de ser descubiertos. Tony Pollard está buscando pruebas de un puente ferroviario que los nazis creían que les ayudaría a luchar contra el avance soviético. Estamos en la orilla occidental del Vístula, a casi medio kilómetro del río, y acabo de ver lo que parece parte de la construcción de un puente. Sí. Está claro desde aquí. Estoy justo donde estaría el puente y puedo ver los embarcaderos del río. Desde este ángulo el río no parece tan ancho. El río Vístula, que mide unos 560 metros de ancho, suponía un gran obstáculo para abastecer al ejército nazi. Para los alemanes era vital conseguir un enlace ferroviario al otro lado del río. Es el único modo que tienen de conseguir los suficientes hombres y suministros en el frente oriental. Es fundamental, y como parte de la megaestructura, ese gigantesco enlace ferroviario, el puente era uno de los componentes básicos. En agosto de 1944, 1.500 trabajadores ferroviarios especiales comenzaron a construir el puente. Se puede ver la técnica de construcción. Hundieron estas vigas de acero en el lecho del río y en este espacio vertieron hormigón. Se pueden ver las barras de acero de refuerzo saliendo del hormigón. El ejército soviético seguía logrando rápidas victorias, haciendo retroceder al ejército alemán y alejándole del río. La próxima parada en la orilla oeste era Berlín, y el propio Hitler decía que había que mantener el control del Vístula, pero a finales de enero la situación era irremediable. Tenían a los rusos encima. El 27 de enero se tomó la decisión irrevocable de volar el puente. Debió de haber sido un duro golpe para los ingenieros y pueden verse restos de la explosión que deformó totalmente el acero por aquí. Tras volar el puente ferroviario, el ejército alemán intentó defender el río. Pero en febrero de 1945 las tropas rusas cruzaron el Vístula. El Vístula no solo es una frontera física, sino también un símbolo. Cuando lo cruzaron los rusos, quedó muy claro que quedaba poco para que acabase el juego. Mientras el ejército soviético alejaba a los nazis del este de Europa, el mundo pudo ver el horror de los centros de exterminio. El ejército soviético se extendía por Europa. Mientras se retiraban, los nazis comenzaron a vaciar los campos de concentración en un intento por encubrir sus crímenes. El sistema de campo de concentración fue casi desmantelado y empezaron a realizar traslados. Los prisioneros de Auschwitz-Birkenau fueron sacados del campo, aunque otros campos se ponían sobre los raíles. Es casi como si los campos de concentración se hubieran transformado en unidades móviles situadas en trenes. A medida que el imperio ferroviario nazi iba reduciéndose, los trenes no tenían dónde ir. Al final de la guerra, los judíos no pararon de dar vueltas en círculos en estos trenes. Para algunos prisioneros judíos, el momento de su liberación no se produjo en un campo de concentración típico, sino que fue en un vagón de tren, donde los guardias desaparecieron cuando se acercaron los aliados. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz. Los liberadores encontraron pruebas de asesinatos en masa que estremecieron al mundo. Y a pesar de que estaban trasladando en secreto a casi 60.000 prisioneros, aún descubrieron a 7.000 enfermos y moribundos. En total, en Auschwitz fueron asesinadas más de 1 millón de personas.
Cuando los liberadores entraron en los campos, dudo que pudieran imaginarse que se encontrarían con eso en el continente europeo del siglo XX. Era una escena inimaginable para la gente. La guerra en Europa alcanzaba su última fase. La Luftwaffe había perdido el control del cielo y los trenes de suministros estaban expuestos a ataques aéreos. Habían volado los centros de clasificación, las vías ferroviarias, los puentes. Los trenes alemanes eran los que suministraban alimentos, armas, munición, mercancías, cualquier cosa. Transportaban prácticamente de todo. Y cuando ya no pudieron hacerlo, Alemania comenzó a implosionar. Lo único que podían hacer los nazis en retirada era intentar frenar el avance de los aliados. Por todo el imperio, el Schienengulf destruyó cientos de kilómetros de vías de la Reichsbahn. Fue Albert Gansen-Müller quien tuvo que informar a Hitler de que los trenes habían dejado de funcionar. Mein Führer, lamento profundamente informarle de que la Reichsbahn ya no puede realizar transportes. Debemos seguir progresando. Los trenes deben volver a funcionar, sin excusas. Gansen-Müller no tiene poder para cumplir las órdenes de Hitler. En enero de 1945, Hitler hace su último viaje en tren desde la guarida del lobo hasta Berlín. Al principio su tren personal era un símbolo de poder, pero en ese momento se convirtió en un lugar de retirada en una capital en ruinas. La antaño poderosa capital se había convertido en un montón de edificios destrozados, escombros y restos de matanzas. Apenas había un árbol en pie ni un edificio que no estuviese dañado. Dentro de su búnker, Hitler descendió a un mundo de paranoia y negación, aislándose del mundo exterior conforme los aliados se acercaban a Berlín. Aún así, en marzo de 1945, se aferraba a su plan de un futuro glorioso para Alemania y sus trenes. Pero el antes poderoso tren de Hitler fue bombardeado en una operación. Y el 30 de abril de 1945, el Führer finalmente reconoce la derrota y se suicida. Un mes después, los agentes de la inteligencia británica capturan a Himmler mientras intentaba escapar. Encuentran documentos falsos a nombre de Heinrich Hitzinger, pero antes de ser interrogado, el jefe de las SS se suicida mordiendo una cápsula de cianuro. El encargado del ferrocarril, Gansen-Müller, escapa a Argentina. Y en los años 70 fue arrestado y acusado de crímenes de guerra, aunque poco antes del juicio sufrió un ataque al corazón del que se recuperó y vivió hasta los 91 años. Sin embargo, nunca se celebró su juicio. Uno de los aspectos del Holocausto es que fue más que el trabajo de uno o dos hombres. Fue la movilización de un Estado entero para promulgar el genocidio. En total, los nazis asesinaron a 6 millones de judíos. Al final de la guerra, los nazis intentaron encubrir sus horribles crímenes quemando la mayoría de sus registros. Sin embargo, aún existen los documentos de los movimientos de los trenes de personas. Los registros de los trenes junto con los documentos encontrados en los campos indican que la mayoría de los prisioneros asesinados en los centros de exterminio llegaron en tren. Estos documentos proporcionaron a los investigadores pruebas de que la mayor megaestructura nazi desempeñó un papel fundamental en la peor atrocidad de la historia.